Estás estresado y te sientes cansado, fatigado, incluso con muchos problemas para dormir. Te han mencionado a la ashwagandha como una posible opción, pero no encuentras este extracto KSM-66. ¿Será cierto que solo puedo utilizar ese extracto? El día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre este compuesto botánico. Cuando hablamos de la ashwagandha, estamos hablando de un compuesto botánico que forma parte de la medicina tradicional hace mucho tiempo. Pero afortunadamente en los últimos años estamos escuchando mucho que se habla de este compuesto botánico, incluso que se hace mención a los múltiples beneficios. Efectos sobre la planta que han sido estudiados: neuroprotector, inmunomodulador, antioxidante y antiinflamatorio. Por tanto, de mi parte no vas a escuchar que el compuesto botánico no es bueno, porque evidencia científica existe. Beneficios que nos puede reportar el consumo de este compuesto botánico, muchos. Reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce problemas de depresión, regula el cortisol, va a mejorar temas de memoria, de concentración, incluso algunos problemas relacionados con el declive de la edad, pero también nos ayuda en los trastornos del sueño. Es decir, en sentido general podemos hablar que es un compuesto botánico muy utilizado y con mucha evidencia científica para cada uno de estos trastornos. ¿Qué pasa? En los últimos años las estudiamos mucho más y ya hemos llegado a hablar de beneficios para la presión arterial, para la recuperación muscular, incluso para la diabetes y algunos problemas cardiovasculares. Pero como son procesos que están en fase preclínica, es decir, que han sido estudiados en animalitos, me gustaría ser un poco más reservado, sobre todo porque son muchos estados de salud que requieren incluir medicación para resolver el problema. Pero si analizamos que cuando vivimos con altos niveles de estrés, cuando tenemos problemas con el cortisol que está elevado, es frecuente también escuchar que las personas pueden experimentar una resistencia a la insulina, incluso que pueden llegar a experimentar un síndrome metabólico. Por tanto, no veo muy ajeno la posibilidad de utilizar este compuesto botánico en esos estados de salud. Pero siempre le digo algo importante. Cuando hablamos de compuesto botánico, necesitamos saber la parte de la planta que vamos a utilizar, a qué compuesto le vamos a atribuir los beneficios y qué dosis debemos utilizar. Y en el caso de la ashwagandha hay cosas muy importantes a analizar. Por tanto, el día de hoy vamos a detallar qué parte de la planta vamos a utilizar, todos esos extractos que se mencionan, que se evalúan, si realmente solo debemos utilizar el KSM-66 y, no menos importante, qué concentración se sugiere en cada situación, en cada estado de salud. Las partes de las plantas utilizadas de forma milenaria: la raíz. Pero en los últimos 5 o 8 años empezamos a utilizar las hojas y el tallo. Incluso estas dos partes se han establecido con muchos beneficios para trastornos del sueño, sobre todo aquellos procesos que tienen que ver con procesos inflamatorios y con su marcado efecto antioxidante. ¿Cuáles son los compuestos responsables del beneficio? La planta contiene alcaloides, saponinas y lactonas esteroideas. Las más estudiadas, los dos últimos, saponinas y lactonas esteroideas. Entre los compuestos responsables del beneficio, guitanólidos, guitaferina A y citoendócidos han sido los compuestos que se pueden encontrar en la mayoría de los estudios, pero como el más estudiado, los guitanólidos, y seguido la guitaferina A. Ahora vamos a analizar entonces qué dosis podemos utilizar. Y aquí, como siempre digo, cuando llegamos a las dosis es donde todo puede marcar la diferencia. Y las dosis estudiadas han sido muchas, desde 125 miligramos hasta 2000 miligramos al día. Incluso hay pruebas ya de la seguridad de la planta utilizando 2000 miligramos al día. Pero más adelante vamos a ver, según cada estado de salud, esas dosis que se han recomendado de preferencia. Pero una de las primeras preguntas que quiero aclarar es el tema de los extractos. Es decir, qué extracto utilizar para yo lograr ese beneficio. Porque siempre se habla del KSM-66, pero no es el único extracto.
Como les decía anteriormente, se ha utilizado la raíz de forma milenaria, pero ya se está utilizando también las hojas, el tallo, incluso combinación de raíz, tallos y hojas. Por lo tanto, van apareciendo muchos extractos. ¿Por qué se menciona el KSM-66? Bueno, se menciona el KSM-66 porque el extracto más antiguo, es un extracto estandarizado con una alta pureza y nos aporta un alto contenido de guitanólidos. Y ahí el por qué se habla tanto de este extracto. Es el primero y que participa en más del 80% de los estudios que hoy están publicados, nos aporta un 5% de guitanólidos, que no podemos decir que sea una cantidad pequeña, y que utiliza la raíz, esa parte de la planta que es la más conocida. Ahora, ¿estamos obligados nosotros como fabricante de un producto terminado a decir que mi producto tiene KSM-66? No, no estamos obligados. Incluso hay fabricantes que no les gusta decirlo porque pierden ellos como el protagonismo al darle protagonismo al extracto. Otros no, otros dicen que le quieren dar protagonismo también al extracto. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Usted vaya a la lista de ingredientes o a su tabla nutricional y mire cuánto le aporta el producto de guitanólidos. Si le dice que tiene un aporte entre 2 a 2.5%, ya se considera que es bueno. Por ahí deben ser como las cantidades mínimas que debemos tener para ver un beneficio sobre el producto terminado. ¿Que el KSM-66 aporta un 5%? Sí, es cierto. Por ahora vamos a ver otros extractos. Si hablamos de otro extracto muy conocido como el sensoril, donde utilizamos tanto la raíz como las hojas, es un extracto también estandarizado, también es un extracto acuoso y me aporta un 8% de guitanólidos. Y de eso, entre un 1 y un 2% son guitaferinadas. ¿Qué significa la guitaferina? Como les decía anteriormente, muy estudiada como antiinflamatorio, muy estudiada como antioxidante, incluso se relaciona con muchos beneficios para los trastornos del sueño. Entonces tenemos un segundo extracto que también podemos utilizar. El fabricante puede decirme que el extracto es sensoril, pero puede no decírmelo. ¿Por qué? Porque no todas las personas serían capaces de identificar que yo te ponga el extracto de sensoril si le diría algo o no. Lo que le va a decir a un consumidor, si el producto puede ser bueno o malo, es que le diga cuánto le aporta de ese compuesto responsable del beneficio, es decir, ya sea guitaferina, ya sea guitanólidos o ya sea citoendosio, es decir, el que le vaya a aportar. Un tercer extracto muy utilizado al día de hoy, el Soden o Shoden, como le quieran decir. En este caso es hidroalcohólico, te va a utilizar raíz, hojas y tallo, y este se ha estudiado sobre todo para procesos inflamatorios. Ahora, ya hemos visto, tenemos más de un extracto. Lo importante es que el extracto no aporte entre 2 y 2.5% de guitanólidos. Incluso puede aportarme guitaferina. El sensoril es un extracto que mayoritariamente me aporta entre 1 a un 2% de guitaferina. Se ha visto que sí, la guitaferina es muy bueno para procesos inflamatorios y para trastornos del sueño. Y a veces decimos procesos inflamatorios y la gente te dice, ay, pero a mí no me duelen los huesos. No tienen que dolerte los huesos. Recuerden que en sí un estrés crónico es un proceso inflamatorio crónico. Ahora, vamos a concentrarnos un poquito más ahora en lo que serían las dosis, porque sí, hay dosis. ¿Se han estudiado muchas? Sí. Se habla sobre todo de dosis entre 300 y 600 miligramos como esas dosis ideales, sí. Pero existen muchos estudios donde se establecen dosis muy específicas. Si la quieres para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, las dosis están entre 300 a 600 miligramos, es decir, 300 una vez o 2 veces al día, incluso puedo tomarte 600 miligramos, una dosis única. Si lo quieres para pacientes esquizofrénicos o cualquier trastorno relacionado, puede llegar a consumir 1000 miligramos al día. Cuando lo quieres para problemas neurológicos, y como les decía, el producto es un excelente neuroprotector, ya sea problemas de memoria, problemas de concentración, neblina, algún tipo de deterioro de la función cognitiva, pues estamos hablando que se utilizan dosis desde 250 a 500 miligramos, repartidas en una toma o 2 tomas al día. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede consumir 250, pero puede ser que consuma 500, puede ser que llegue a consumir 1000. Por eso le dije, se han estudiado muchas dosis. Para algunas cosas una dosis y para otro. ¿Qué pasa? Que generalmente casi siempre pensamos sintiéndonos muy estresados, nos ponemos ansiosos, irritados, tristes, llegamos a deprimirnos. Tenemos problemas con el sueño, pero los problemas de declive de la capacidad o de las habilidades cognitivas llegan con un poquito después, con mayor gravedad, mayor peso
y por eso a veces las dosis son un poquito más altas. Ahora, lo he dejado para el final y no porque no sea importante o porque se haya estudiado menos el tema de los trastornos del sueño, sobre todo la calidad del sueño. Y es que, como les dije, se ha utilizado la raíz, pero también se ha utilizado mucho la raíz combinada con la soja. Por tanto, la dosis más frecuente cuando se habla del sueño van entre 250 a 500 miligramos. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando se usa el extracto sensorial, ellos sugieren empezar con una dosis de 125 y una semana, y a la semana subirlo a 250, incluso llegar a 500, y los recomiendan aproximadamente por 6 semanas. Y aquí un dato muy importante: la mayoría de las personas piensan que van a tomar hoy la ashwagandha y mañana a dormir como un niño, pero no. Lleva tiempo recuperar el daño que genera en nuestro cuerpo un estrés crónico. Por tanto, resolver todos estos síntomas que estás experimentando te llevará un poquito de tiempo, porque lo primero es que los síntomas van a desaparecer cuando tú empiezas a reducir la causa que te está generando el problema. Entonces tú necesitas, para regular tu cortisol, lo primero es disminuir ese estrés crónico que tú tienes, y los síntomas van a ir desapareciendo a medida que esto va mejorando. Algunos síntomas primero, algunos síntomas después. Si hablo de mi persona, mis experiencias personales, el sueño fue lo último que recuperé. Por eso a veces los tratamientos para el sueño tienden a ser tratamientos muy prolongados, y que se tiende a cambiar mucho también los productos que usamos para no crear dependencia. Pero bueno, si se utiliza la planta aproximadamente entre unos 3, 4, incluso puede llegar a utilizarla 6 meses. Y es buena, si no importa que la use 6 meses, es buena. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, no son cosas que vas a resolver de la noche a la mañana, porque no estamos hablando de cambiarte una ropa, de cambiarte el color de tu cabello o el maquillaje porque no te gustó. Estamos hablando de problemas graves en nuestra salud. Estamos hablando de procesos inflamatorios que son crónicos y que van a necesitar un tiempo para la recuperación. Otra consulta que me hace mucho: bueno, pero yo puedo utilizar este producto con otro compuesto botánico o con vitaminas y minerales. Y la respuesta es sí. Existe bastante evidencia de que se combine la ashwagandha con otros compuestos botánicos. Como le dije, es una planta adantógena y se tiende a combinar bastante con otras plantas adantógenas. Rhodiola, ginseng es alguna de las combinaciones más frecuentes, sobre todo cuando se quiere esta mejoría desde el punto de vista de reducir el estrés, la ansiedad, la depresión. Cuando lo quieres ese beneficio muy marcado neurológico, le diría que la mejor combinación aquí sería la ashwagandha con el ginseng. Pero también, por ejemplo, cuando lo quieren para los procesos inflamatorios, pues se ha combinado con jengibre, se ha combinado con ashwagandha, cardamomo. Hay algunas publicaciones que hablan con coenzima Q10. Realmente no encontré producto en el mercado con coenzima Q10, pero no lo dudo por ese marcado efecto cardioprotector que tiene la coenzima Q10. Como le dije, hay muchos estudios en fase preclínica de la ashwagandha buscando ese beneficio más relacionado con el síndrome metabólico, con la hipertensión. Por eso no dudo de este estudio. Lo que pasa es que puede ser que, como están más a nivel preclínico, no encontremos muchos productos en el mercado. Con vitaminas y minerales también. Una de las combinaciones más frecuentes es con magnesio. Bisglicinato y trionato serían como los suplementos aquí perfectos. He encontrado algunos con citrato, no puedo decir que no. Vitaminas del complejo B, sobre todo B6 y B12 es la que más he visto, pero la que tengo suficiente evidencia de que se utiliza mucho para mejorar trastornos del sueño, la B6. Incluso creo que esto un día se lo comenté a ustedes, que para mí lo mejor fue la combinación de magnesio con vitamina C para recuperar un poco el tema del sueño. Por lo tanto, diría que puede ser una combinación. Esto no quiere decir que su médico no le sugiera incluir otras vitaminas del complejo B y incluso otras vitaminas por el daño que usted pueda tener. Cuando hay problemas de memoria, de concentración, es habitual que se nos recomiende el consumo de vitamina B12 y de ácido fólico también. Por tanto, hay que ver. Si lo quiere más para la función cardiovascular, esto puede variar y puede ser que entonces sea con B1. Por eso le digo, sí existen algunas combinaciones que se han fomentado. Otra pregunta que me hace: bueno, ¿y quiénes no lo pueden tomar? Porque yo vivo con hipotiroidismo y me han sugerido esta planta. Y ahí vamos a un análisis. Embarazadas y mujeres en periodo de lactancia no deben consumir esta planta. No esta, ninguna se le va a sugerir. Personas que viven con enfermedades crónicas, sobre todo cáncer, el cáncer de próstata, no se sugiere la ashwagandha.
Y bueno, si ya usted toma medicamento para la presión arterial, para la diabetes, perdón, casi seguro que si le sugieren esta planta van a ser dosis muy bajas para iniciar y probar, pero tiene que recordar que se ha estudiado como un posible efecto beneficioso, pero siempre hay que ver que no existe una interacción con los compuestos botánicos. Y bueno, sobre la tiroides me han preguntado mucho y la mayoría de los estudios reportan que las personas que están consumiendo medicamentos para la tiroides no incluyan la ashwagandha si no es bajo la supervisión de un profesional de la salud. Aquí pueden pasar muchas cosas, que su médico considere que no es el adecuado o que su médico le sugiera empezar por una dosis muy baja, no buscar un producto combinado que tenga otras plantas o prefiera empezar consumiendo vitaminas y minerales para que usted no tenga la necesidad de llegar a la ashwagandha. Es decir, aquí el análisis va a depender más del profesional de la salud. Pero sí tengo que decir que me hace mucho la pregunta de las personas que viven con hipotiroidismo, porque son personas que experimentan mucho estos síntomas, neblina, problemas de memoria, problemas de concentración, cambios de humor, pero recuerden que forma parte de su propia enfermedad. Es decir, ya ahí se sabe que el origen está estrechamente relacionado con su enfermedad. Esto no quiere decir que no puedan tener problemas de cortisol y que necesiten regularlo, y no quiere decir que no sean personas que vivan problemas de estrés, pero puede ser que su médico tome la decisión mejor de evaluar otros productos antes de utilizar una planta antógena. Entonces, espero que el programa de hoy les haya servido y hayan aprendido un poquito más, que sí, es un excelente extracto del KSM 66, nos aporta un alto contenido de guitanólidos, un 5%, es la raíz de esta planta la parte utilizada, pero que tenemos otros extractos que también pueden ser muy utilizados y que lo importante es que debemos buscar productos en el mercado que nos digan cuánto nos aportan de guitanólidos, de guitaferina A o de citoendócidos.